Porque somos fruto de la gracia del Señor. Somos el fruto de la gracia. ¿Cuántos se consideran fruto de la gracia del Señor en este nuevo tiempo? Y nosotros creemos que estamos en un periodo de gracia, por supuesto. Bien, en algún momento usted, en alguna ocasión de su vida, usted ha estado descontento, no ha estado de acuerdo con alguien por algún premio, por alguna situación, por algún galardón que ha recibido alguien. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento, por ejemplo, algún certamen de belleza, algún premio, algún deporte en específico, o quizás en su trabajo han premiado a alguien y usted no está de acuerdo. Hemos premiado a alguien y quizás nos equivocamos en ese momento y lo hemos visto injusto, lo hemos visto inmerecido quizás. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Cómo se sintió usted? Reflexione en eso, reflexione en esa situación. Pongámonos en ese lugar, en esos zapatos. Alguna vez fuimos a alguna entrevista de trabajo y nosotros pensamos, para mí es. No, es que todos estos que están aquí sentados no se lo merecen, porque yo tengo toditas los requisitos que decía ahí el currículum, que decía la solicitud de este puesto. Yo me lo merezco. Y de repente nos damos cuenta que no nos eligieron, sino que eligieron a otra persona. En algún momento de nuestra vida nos va a pasar o nos ha sucedido eso. Y muchas veces decimos, es que no se lo merecía. No lo merecía esa persona. No lo merecía definitivamente ese puesto. Era mío, para mí. Él no era digno de ese lugar. O alguna vez premiaron a alguien que no lo merecía, o le premiaron a usted por algo que no merecía. Pongámonos a analizar en eso. Usted sabe, y yo sé, cuando de repente nos premiaron por algo que decimos, es que yo no me lo merecía, honestamente. No merecía eso. Y nos encontramos en una situación como tal, porque probablemente si nos ponemos en el plano bien natural, en el plano bien humano, muchas veces hay otras personas que nos superan, ¿verdad? Quizás en este momento alguien piense, yo estoy calificado para estar ahí parado donde está este señor predicando, porque yo también puedo predicar. Quizás yo me he preguntado y me he dicho, no merezco estar en ese lugar predicando. Y así sucesivamente, para que me entienda el punto. Ahora, es bien interesante, le mencionaba un certamen para ponérselo más clarito y para utilizar estos ejemplos que todos los conocimos allá por el 2015 específicamente, cuando ocurrió en un certamen de belleza algo que todos nos dimos cuenta en el mundo y que se volvió totalmente una noticia a nivel internacional. Recordemos que en el 2015 se realizó el Miss Universo y en ese momento se equivocó el presentador supuestamente al entregar el premio a la Miss de Colombia. Pero luego, segundos después, la Miss fue premiada, la Miss fue colocada con la cinta hermosa de Miss Universo. Alegría recibió con bombos y platillos, felicidad en Colombia y todos los que les gustaba. Pero después dijo, me disculpo, nos hemos equivocado, no era ella, sino que era la Miss Filipinas. Y ahí dieron un discurso sobre esa situación que ocurrió. Si usted puede ver en este video, las personas que participaron fue el presentador y las dos Miss. En ese momento cada uno tuvo una perspectiva, tuvo una experiencia de ese momento crucial que fue en todo el mundo. De hecho, del director se crearon memes de todo, ¿verdad? Para los que ya reconocen su rostro, fueron memes en todo el mundo que todavía se utilizan por ese preciso momento. Ahora, miremos la cara de la Miss Filipina, que fue la ganadora. Una cara de sorpresa. Fue una cara de sorpresa, una cara de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? No sé qué pasa, pero si era la Miss Colombia, es la ganadora, y estaba así como en shock, en un momento que no podía creer lo que estaba sucediendo. El otro lugar, pongámonos en los zapatos de la Miss. Le regalaron el premio, se lo ganó y ella fue la primera que mencionaron, pero después le quitan la corona. Después de la celebración de la gran noticia, se la quitan, la investidura de la Miss Universo. Sorprendida sin duda alguna. Son rostros que se dejan ver de algo que está pasando. Y por supuesto el señor presentador fue definitivamente una noticia en el mundo al haberse equivocado al pronunciar a otra que no era ganadora. Pueden quitar el video. Sin duda alguna, todos estos
acontecimientos que pasaron en este momento, todos y cada uno de nosotros lo hemos experimentado de alguna manera, amados hermanos. De alguna manera hemos experimentado esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Específicamente en la gracia del Señor. Y como punto número 1, quiero hablar acerca de cómo es vivir sin el regalo de la gracia de Dios. Mantengamos estos ejemplos ahí en una esquinita de su nota, ahí en la mente o en el corazón. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y termina este maravilloso versículo: por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia hemos sido salvados. Como Miss Filipina, podríamos vivir una vida sin los beneficios del amor del Señor. Podríamos vivir toda una vida sin los beneficios de conocer el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Y para poner un cimiento, ¿qué es gracia? Claro que sí, es amor, es benevolencia, es compasión, es perdón. Pero sin duda alguna, la máxima expresión o representación de la gracia, ¿quién es? Piénsenlo un segundo. Jesucristo en la cruz. Nuestro amado Salvador demostró el mayor punto, y ese el punto más álgido, la cúspide de la gracia que Él tiene para con nosotros al ser clavado en la cruz y morir en el lugar mío y suyo. Ese es el momento más crucial de la ejemplificación de la gracia de Dios, del amor que Dios tiene para con nosotros. Y muchas veces vivimos como las Miss Filipinas, sorprendidos porque nos quitaron ese premio en algún momento y estamos como viviendo sin esa gracia por la culpabilidad del pecado que nos agobia, por la culpabilidad de las dificultades que nos agobian a diario, y vivimos como esclavos, vivimos atormentados en nuestro corazón y vivimos como secos. Yo no sé cuántos vinieron de esa manera aquí, pero qué rico el momento que tuvimos de adoración en este momento, poder sentir la presencia del Espíritu Santo, el amor del Padre para con nosotros, siendo aún nosotros como somos. El Señor nos ama tal y cual somos. Aún y cuando nosotros le hemos fallado, Él sigue siendo fiel, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder reflexionar en que el Señor Jesús nos ama de tal manera que murió en la cruz para darnos esa mayor expresión de gracia. Podemos vivir entonces, o podemos vivir sin la experiencia de poder conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Y todos aquellos que hemos experimentado el amor liberador, el amor de nuestro Padre en nuestro corazón, sabemos y conocemos la verdadera libertad de nuestro amado Dios en nosotros, en nuestro corazón, porque ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y aún la palabra dice que no solo somos hijos, sino que también somos sus amigos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y muchas veces vivimos sin la esperanza de ir al cielo, pero hoy debemos de apartar a un lado eso, mis amados hermanos, y dejar a un lado el vivir sin la gracia de Dios, sin el regalo de la gracia del Señor. ¿Y qué quiero explicar aquí? Le voy a hacer una aplicación y espero que usted pueda entender. Cuando una persona trabaja 8 horas diarias, sin duda alguna recibe un pago justo por su tiempo. A eso le vamos a llamar un salario, ¿cierto? Le llamamos un salario a lo que recibe una persona por trabajar 8 horas diarias o quizás 7 horas diarias, etcétera, o aún más. Cuando una persona recibe reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio en alguna institución pública, en alguna institución privada, y son grandes logros los que ha alcanzado, a eso le vamos a llamar reconocimiento. ¿Sí? Premio, reconocimiento, salario. Y cuando una persona compite con otra en una competencia deportiva y gana esa persona esa competencia, esa maratón, esa competencia de algún deporte específico, a eso le llamamos, cuando esa persona gana, recibe o ella recibe un premio. Entonces, salario, reconocimiento y premio.
Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganarse un premio, y ni se merece reconocimiento alguno, vemos entonces el cuadro inmerecido de la gracia del Señor para con nosotros. Ahí me encontraba yo. Yo no merecía el premio, yo no merecía el reconocimiento, mucho menos un salario. No me lo merecía, porque hoy por gracia del Señor es que podemos obtener ese favor. Hoy gracia del Señor podemos obtener ese regalo inmerecido que nosotros lo teníamos. Hoy por Cristo Jesús, usted y yo podemos decir: Abba Padre. Hoy por gracia del Señor podemos decir: tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Por esa gracia inmerecida, como dice el canto, gracia sublime es. Y es lo que estoy tratando, o estamos tratando de especificar o de decir cuando hablamos de la gracia del Señor, mis amados hermanos. Rápidamente, ¿cómo es vivir con el regalo de la gracia? ¿Cómo es vivir? Ok, ya sabemos, y todos es muy simple saber cómo es no vivir, cómo es vivir fuera de la gracia del Señor. Ahora, ¿cómo es vivir dentro de la gracia del Señor? Hemos recibido una corona de favor. Hemos recibido una corona, hemos recibido el sello del Espíritu Santo que nos dice que nosotros, y nos testifica que usted y yo somos hechos hijos del Señor. Una corona de amor, una corona de favor inmerecida, pero sin equivocación. El Padre sencillamente nos la quiso dar a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, en ese hecho maravilloso, que es llamado la cruz del Calvario. Alguien dijo esta frase y la vamos a poner aquí: la gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo malo. Repito, la gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo malo. ¿Y qué dice la palabra? Efesios 2, 8 al 9. Dios salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermanos, ninguno de nosotros podemos decir que lo merecemos. Ninguno de nosotros podemos objetar hoy y decir que por mis frutos, que por mis dones, que por mis hechos yo puedo dar la gracia de Dios y alcanzo ese perdón maravilloso del Señor. No, sencillamente es por el favor inmerecido que Dios tiene para con esta humanidad. Amados hermanos, si el ser humano en sus pecados, en sus iniquidades, Él vino a darnos un lugar, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Hoy por eso podemos decir que tenemos un lugar en Cristo Jesús. Entonces, vivir en la gracia es ser reconocido también en el cielo. Es ser reconocido allá en el cielo, donde está mi nombre inscrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor. Y digan lo que digan, mis amados hermanos, ahí me disculpan, pero el Señor nos ha dado perdón a través de su sacrificio en la cruz, y por lo tanto nos ha dado esa gracia inmerecida. Y hagamos una definición interesante aquí. Bueno, ¿qué es la gracia? Yo lo puse ahí, no sé si va a aparecer ahí en la pantalla. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecemos. Es Dios que nos bendice a pesar de que nosotros no lo merecemos, porque la misericordia también es la liberación de un juicio. Entonces, la gracia de Dios es la bondad que se extiende a quienes no la merecemos. Esa bendita gracia que se extendió desde el Calvario hasta el día de hoy, más de 2000 años, todavía es eficaz para darnos vida en Cristo Jesús. Y si usted piensa que está perdido en los peores delitos y pecados, y usted piensa que puede acceder al trono de la gracia del Señor, permítame recordarle esta maravillosa doctrina de la fe cristiana que por más de 2000 años se predica. Tenemos acceso al trono de la gracia de nuestro amado Salvador, y es por eso que hoy podemos decir: oh Señor Jesús bendito, a ti te alzamos, a ti te bendecimos, a ti te damos toda gloria y honra. Y es por eso gracia inmerecida que podemos acceder al trono de su favor y su amor. Qué maravilloso. Mire, amado hermano, ningún otro Dios ha hecho eso.
Ningún otro Dios se puso en el lugar de nosotros. Ningún otro Dios se puso en el lugar del ser humano que tanto lo merecíamos. Bueno, hoy disculpen las pausas comerciales, ¿verdad? Voy con otra base bíblica y es Tito capítulo 2 verso 11. Lo leemos en la pantalla. No sé si lo pueden poner aquí porque está bien pequeña. Si lo ponen en la central, porque los hicimos con respecto a la pantalla central porque ahí difícilmente lo van a ver. Ahí está, muchas gracias. Dice la palabra: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y sigue diciendo: y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia, devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la gracia que nosotros reflejamos, que nosotros recibimos, se va a seguir manifestando en nosotros a través de la justicia, a través de la compasión, a través del amor, a través de la justificación, hasta el día que nuestro Señor Jesús regrese. Y mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es importantísimo este texto para poder entender qué significa la gracia del Señor. Dice, una vez más lo leo: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual, número uno, trae salvación. Además, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Hermano, ahí está resumido lo que significa estar bajo la gracia del Señor. Así que podremos vivir en este mundo, aparte dice eso, con dominio propio, con justicia y devoción. ¿Devoción a quién? Al Señor, obviamente. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que espera el regreso del Señor como iglesia amada? Esperamos ese regreso en Cristo, pero vivamos en esta gracia maravillosa que nos aparta del mundo, que nos aparta de la inmundicia y que nos pone en el lugar de hijos del Señor. El Señor tiene bastante gracia para resolver todo el dilema que nos enfrentemos, para limpiar toda lágrima que derramemos y también para contestar toda pregunta que tengamos y que querramos hacerle al Señor. Es decir, la gracia también nos va a ayudar en los problemas de nuestro diario vivir, a limpiar también las lágrimas que usted y yo derramamos al momento de sentirnos derrotados y rechazados. Pero el Señor dice: ven hijo, ven hija, con cuerdas de amor te he amado. Ven y acércate al trono de la gracia y recibe la consolación, recibe el perdón, recibe la misericordia, recibe el amor del Padre. Eso también es resumir la gracia maravillosa del Señor para con nosotros los hombres. Bendita gracia, amados hermanos. Bendita gracia de nuestro amado Dios. Sin ella no seríamos nada. Sin ella hoy no estaría usted aquí, ni yo tampoco. No estaríamos aquí si no fuera por la gracia maravillosa de nuestro amado Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo es vivir siendo administrador de la gracia del Señor? Ya vimos estos puntos anteriores, pero ahora es cómo vamos a ser buenos administradores, porque también la palabra del Señor nos dice cómo voy a ser el administrador, es decir, cómo la voy a dotar, cómo la voy a dar a aquellos que me rodean, aquellos que están a mi alrededor, aquellos que me siguen, aquellos que están conmigo, a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a los enemigos y hasta a mi suegra. ¿Cómo voy a dar la gracia del Señor a estas personas? Y aquí vamos a hacer un ejercicio pero bien simple, que el único objetivo es que podamos entender esto. Pero antes de ese ejercicio, quiero que me pongan la imagen del trencito, por favor. No sé si la ponen en las 3 o en las 2 pantallas, no sé, por ahí está. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontráramos en una situación como esta? Que estemos al borde de un accidente tremendo de ferrocarril, pero que hay personas
Hay personas que van a depender de la decisión que usted va a tomar. Pero ahora pongámosles algo más extra a esta imagen. Usted está ahí por decidir hacia dónde tiene que irse el tren. Va a decidir si se lleva a todas las personas, las 4 o 5 personas que están en un lado, o a una sola persona. Alguien diría entre menos es mejor, ¿verdad? Pero póngale que ese menos es su esposa, es un hijo suyo, o es su suegra. ¿La van a dejar morir a la suegra? ¿Ah? Imaginemos que esa persona, pongámosle nombre a esa persona. Obviamente, yo estoy casi seguro que muchos de nosotros aquí decidiríamos y diríamos: no, es que mi esposa me hace los huevitos, me hace las tortillitas recién hechas, aunque sea de maseca, pero riquísimas recién hechas. No hay problema, me encanta. Esos huevos en torta que hace con quesito, con arrocito. Mejor no les hablo, ¿verdad? Porque muchos no hemos cenado. Imagínense que digamos: no, que se vaya por aquí abajo y que ellos desaparezcan y aquí se queda esta persona arriba. Como humanos, esa sería la gracia. Como humanos, ese sería el perdón, ese sería nuestro amor al prójimo, muy probablemente. Pero imagínense que ese factor o esta ejemplificación que le quiero dar en este momento, el lugar de estas personas, de cualquier lugar a donde haya agarrado ese tren, en lugar de decidir quién iba a perecer, quién iba a morir en el lugar de cualquiera de los dos lados, en lugar de decir: no, estos mueren, alguien vino, mayor y supremo amor, vino y dijo: ¿saben qué? Ninguno va a morir. Yo me voy a poner en el lugar por donde va a pasar ese tren. Ninguno de ustedes va a morir, no se preocupen. Yo voy a dejar mi trono y voy a convertirme y me voy a humillar de tal manera, dice la palabra, que me voy a humillar 3 veces, como forma de siervo, como forma de hombre, y morir en una cruz por amor de ustedes, por amor de ustedes y por amor de ustedes. Ese es el mayor ejemplo del amor de nuestro amado Salvador, sin duda alguna. No fue necesario tomar la decisión de quién iba a morir. No fue necesario. Y es más, Dios no dijo: ¿saben qué? Vamos a crear a un Salvador. No, Dios dijo: yo me voy a hacer el Salvador. Yo me voy a transformar en un ser humano para morir por los seres humanos, por mis hijos que están ahí en la tierra, por la raza humana. Y yo voy a poner mi lugar, yo voy a tomar su lugar para poderles dar vida eterna conmigo aquí en la eternidad. Wow, eso no es cualquier Dios que lo hace. No lo hizo Mahoma, no lo hizo Buda y ningún otro. Únicamente nuestro Dios pudo hacer ese sacrificio que sea valedero para que usted y yo hoy podamos decir: soy hijo de Él, soy salvo, soy perdonado, soy redimido, soy llamado hijo. Ahora sí me ayudan, por favor, Josué, en repartir los regalitos. 1 por cada bloque, nada más sería 1 por cada bloque. 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Si le ayudan, porque si no se va a tardar mucho, hermano. Esos regalitos, lo único que quiero hacer, imaginemos que somos administradores de la gracia de Dios. Es un regalo maravilloso. La palabra dice: hemos recibido de gracia, demos de gracia. La pregunta sería: si ese regalo es la gracia del Señor, ¿usted se lo daría a la persona que está a su lado, conociéndolo o conociéndola bien? ¿Se lo daría a la persona que está atrás de usted, conociéndolo o no conociéndolo? ¿O diría: no, es que esta persona no se lo merece? No, no se lo paso aquí. No, Samir no se lo merece. No, aquí David no se lo merece. Es que no me gusta cómo da los anuncios, ¿saben qué? No, es que no me gusta. O sea, no me gusta esta persona. No se lo pasaría. Ya se lo están pasando. No sé quién lo tiene. Aquí quién lo tiene. Si se lo pueden ir pasando, por favor, páseselo a quien usted quiera y piense: a esta persona, si esta es la gracia de Dios, ¿yo se lo daría? Pásenlo, por favor, pásenlo. Y piense en eso. Piense en esa reflexión. Reflexione. Este regalo que es la gracia de Dios, que Dios me la ha dado a mí y me ha perdonado sin yo merecerlo.
sin ser mejor que ninguno de los que está aquí, siendo el más pequeño. De hecho, el Señor a mí me lo dio. ¿Cómo no voy a podérselo dar al que está a mi lado? ¿Cómo no se lo voy a poder dar esta gracia maravillosa y ser administrador de estas personas que están aquí a mi lado? Porque muchas veces somos jueces. Muchas veces decimos: no, es que él no merece el perdón del Señor, él no merece el sacrificio de Jesús en la cruz, él no merece recibir la sangre. ¿Sabe qué? Es que lo que hizo es que es imperdonable. Lo que hizo no lo merece. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. Me falló, me engañó, me mintió, me fue infiel, fue malcriado, fue malcriada conmigo. No, no lo merece. No merece mi perdón. Pero nosotros fuimos hombres y mujeres malos que seguíamos nuestros deleites, nuestros pecados. Y el día que venimos al Señor y rendimos nuestra vida a Él y abrimos nuestro corazón para que Él transformara y que seamos una nueva criatura, Él dijo: ven, hijo, yo te amo, te perdono, te perdono, te perdono. Así como cuando aquella mujer llegó a sus pies y le dijeron: ¿sabes qué? Fue encontrada en lo peor. Aquí públicamente la denunciamos. Ella fue encontrada en adulterio. Y el Señor Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Te perdono, levántate, vete y no peques más. Cuando muchos la condenaban y la querían hundir para siempre, el Señor vino y dijo: vete y no peques más, yo te perdono. Eso es lo mismo que el Señor a nosotros nos dijo: vete y no peques más, yo te perdono, yo te restauro. Eres nueva criatura, eres hijo del Señor, eres hija del Señor, aun y cuando no lo merecemos, aun y cuando no sentimos que somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos se han sentido que no merecen, así como esa mujer que fue encontrada en pleno adulterio, como relata la Escritura, y podemos sentir que no merecemos el favor, el perdón de Dios. Estamos avergonzados y estamos totalmente hundidos en el agujero de la vergüenza. Pero sabes que el Señor hoy nos extiende la mano y nos dice: levántate, yo no te juzgo, yo te perdono, solo vete y no peques más. ¿Cuántos quieren recibir esa gracia, ese perdón del Señor? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, no de nosotros, pues es un regalo del Señor, es un don de Dios, no por las obras, para que ninguno se le suba a la cabecita y diga: por mí, por mí. No, no es por ninguno, para que nadie se gloríe, porque la gloria solamente va a ser de Él, para Él y por Él, por siempre y para siempre. Por eso es que le damos la gloria siempre al que la merece. A gloria, gloria a Jesús, al Cordero inmolado, a Jesús nuestro Salvador, nuestro Redentor, a Él, al Cordero que viene, al Cordero inmolado en la cruz, que vendrá y recogerá su iglesia. A Él sea la gloria por todos los siglos. Para ir cerrando, mis amados hermanos, allá por los años, quizás algunos de acá de nuestra generación, o quizás la generación siguiente, hablo de la generación millennial y la generación Z específicamente, de la generación millennial para abajo, de los que nacieron en los 80 para abajo, quizás reconocemos estos nombres, pero para los que nacieron del 2000 para acá es bien difícil quizás. Pero tal vez al verlos en imagen, en algún momento que lo vamos a poner, lo sepan de quién me refiero. Pero allá por el año 1800, oiga bien, qué interesante esto. A mí me gustó mucho esta historia y me encantó ver el amor de Dios, cómo trabaja, ver la gracia del Señor, cómo trabaja en las vidas de las personas. Allá por el año 1800, un hombre llamado Kimball entró en una zapatería. Iba a buscar supuestamente unos zapatos, pero en eso se encontró a un muchacho entre unos 19, 20 años. Y ese hombre, Kimball, apenas eso es lo que dice la historia, dice que le habló a ese vendedor de zapatos, que hasta era iletrado, dice esa historia. Iletrado, y a pesar de todo pues quería vender los buenos zapatos y atender de la mejor manera. Pero ese hombre que entró era un creyente,
ferviente, que le gustaba hablar del amor del Señor, que le gustaba predicar la palabra del Señor a los perdidos. Y a ese muchacho de 19 años le predicó del amor de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese muchacho de 19 años reconoció, aceptó a Jesús, que era su Señor y Salvador en ese momento. Y nada más y nada menos, ese muchacho, para los que conocen un poco de la historia del Evangelio, que creo que todos deberíamos de saberla, aunque sea un poquito, fue el famosísimo hombre Dwight L. Moody, ese muchacho de 19 años que fue como el Franklin Graham de esa época, allá por los 1800. Sin saber quién era ese muchacho y quién iba a ser más adelante, ese hombre le predicó y fue un tremendo evangelista en esa época. Pero ahí no se quedó todo. Mire qué cosa es esa. Ese hombre Moody, Dwight L. Moody, que hay muchísima historia acerca de este hombre. A pesar de ser iletrado y todo, transcurrió el tiempo, Dios lo utilizó y comenzó un avivamiento de evangelismo, un avivamiento de llevar la palabra de Dios en muchos lugares de Estados Unidos. Llegó a un momento específico en el año 1924 en Charlotte, no estoy seguro de la pronunciación, Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En 1924, mire, de 1800 a 1924, un hombre llamado Billy Sunday, un evangelista, llegó a ese lugar a predicar la palabra de Dios. Y fue como, Moody le predicó a este y llegó el evangelio a este Billy Sunday, que después lo llevó, ese avivamiento, esa salvación del Señor Jesús, a este lugar en 1924, a Charlotte, Estados Unidos. Y ahí provocó un movimiento tremendo. Provocó que muchos fueran sanados, fueran liberados y recibieran del amor del Señor. Escuche eso. Ahora nos pasamos aproximadamente 10 años más tarde, siempre en ese mismo lugar, quedó un avivamiento interesante. Se levantó un grupo de hombres de iglesia que empezaron a orar, a clamar, a pedir fervientemente: Señor, levanta hombres y mujeres, levanta la iglesia que pueda hacer un avivamiento tremendo aquí en Estados Unidos y el mundo. ¿Cuántos han pedido eso? ¿Cuántos le piden al Señor un avivamiento en esta nación y que podamos ver la manifestación del Señor en las vidas de las personas, la gracia de Dios en las personas? Pues en el 1934 llegó ahí, a petición de esa oración de muchos hombres de ese lugar, Charlotte, un hombre llamado Mordecai Ham, otro evangelista famosísimo para esa época. Predicó un mensaje poderoso en una campaña. En ese momento estaban de moda las campañas, y en ese momento había un chico ahí, campesino de ese lugar, debilucho, campesino, también con poca esperanza para su futuro, de unos 15 años. Y de hecho estaba como algunos aquí, ¿verdad? Que a veces nos sentamos allá en la parte de atrás. Ese muchacho, cuando estaba predicando este Mordecai, estaba allá atrás sentado en las últimas bancas, porque no quería que nadie lo viera ni sentirse intimidado por aquel predicador. Pero ahí en la parte de atrás, ahí donde se sentó en la última banca, ahí lo alcanzó la gracia, el amor del Señor a ese hombre. ¿Y sabe quién era ese hombre? Ese hombre campesino, ese hombre debilucho, era nada más y nada menos que Billy Graham. Es el máximo evangelista que ha tenido la iglesia evangélica en todo el mundo. Mi pregunta es: si aquel hombre que entró a aquella zapatería hubiera dicho: yo como administrador de la gracia no me importa, este es un vendedor, ni sabe ni leer, mejor me voy a otro lado, a aquel que tiene más posibilidades. O hubiera pensado: ¿quién es el dueño de esta tienda para predicarle del amor de Dios? ¿Por qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? No menosprecia a quien le vamos a hablar del amor de Jesús. Puede ser el hombre más botado en la calle, puede ser el hombre que está perdido o la mujer que está perdida, puede ser su propio hijo, su propio esposo o esposa que usted dice: este no tiene salvación, este no tiene solución. Puede ser el próximo evangelista que va a llevar un avivamiento a una generación que viene después. Es por eso que como administradores de la gracia no podemos cerrar la gracia a nadie. No podemos decidir a quién sí predicarle
y a quién no. Porque si el Señor nos envió a predicar su mensaje, su gracia, usted y yo debemos de predicárselo a todo aquel que se presente. Y especialmente cuando el Señor pone en su corazón, predícale, háblale, ministralo, ora por esta persona. Ahí en lugares que usted diga, pero es que me da pena, no se preocupe, el Señor se va a encargar de todo lo demás, porque Dios es fiel, y fiel es el que le llamó a usted, fiel es el que le llamó a usted. Por eso su célula, su red, por eso ese mover que Dios está haciendo ahí en su colonia, eso no es suyo, es del Señor. Lo que Dios está haciendo como líder, como un mentor, lo que estamos haciendo, eso no es casualidad, mis amados hermanos. Porque ¿qué va a salir de nosotros? No va a salir nada bueno. Pero cuando la gracia, y somos fieles administradores de la gracia del Señor para con los hombres y las mujeres, algo maravilloso va a suceder. Seremos agentes verdaderamente de cambio. Seremos agentes que van a fluir en la presencia del Señor, en el fuego del Señor, para llevar a otros y aún hasta naciones, si así Dios lo permite. Por eso ninguno de nosotros podemos determinar quién puede recibir y quién no. Ninguno de nosotros puede calificar de injusta la gracia de Dios para con otros. Quizás usted diga, pero es que Dios no me usa a mí para nada. Evangelice a alguien, lleve la gracia, muestre la gracia de alguien, el perdón del Señor a otra persona, y créame, mi hermano, que Dios va a hacer algo a través de usted. De eso somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Lo que el enemigo quiere hoy, lo que el diablo quiere para la iglesia del Señor, imaginemos que vamos en un camino. Los caminos tienen dos extremos, derecha e izquierda. Y lo que el enemigo muchas veces quiere hacer es que vayamos y nos desviemos y choquemos por este lado con la pared o con el muro del legalismo. O si no, que vayamos, que en lugar de ir en el camino de la gracia, que nos desviemos para el otro lado. Y ahí digamos entonces que aquí únicamente solo algunos pueden recibirla. Solo algunos pueden recibirla. Solo algunos pueden recibir de la gracia del Señor. Pero cuando usted y yo caminamos por el camino de la gracia y arrancamos, ponemos primera, segunda y tercera y cuarta y vamos adelante y vamos caminando y no nos separamos ni a derecha ni a izquierda, entonces vamos por el camino correcto de la gracia del Señor, hablando de la gracia del Señor, siendo buenos administradores de su gracia, siendo buenos administradores del amor de Dios para con aquellos que hoy lo necesitan. No sé cuál va a ser su don. No estoy hablando del Señor que tiene a su lado, ¿verdad, hermana? Sino el don que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado. No sé qué es lo que Dios le ha dado, mis amados hermanos, pero la palabra dice en 1 Pedro 4:10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Aleluya. Es por eso que hoy podemos ser buenos administradores. ¿Cuántos se comprometen a ser administradores de la gracia, a llevarla a aquellos que la necesitan, a demostrar, a modelar con su vida esa gracia que hoy muchos necesitan?